Bueno, bienvenidos a todos. Ya sabéis que durante este webinar vamos a tener el gusto de contar con la presencia de Eugenia Navarro. Eugenia es especialista en innovación, en estrategia, es CEO de Tama Projects, también es profesora de SADE. Y sobre todo en este webinar, como sabéis, pues vamos a hablar del futuro del trabajo, ¿no? Los nuevos paradigmas, la distribución de los talentos. Así que, Eugenia, dejo que te presentes tú misma. Pues muchísimas gracias, Tono. Me has presentado estupendamente. Llevo muchos años trabajando en servicios profesionales y en firmas en el que el talento realmente es clave para el desarrollo de su trabajo. Y además soy profesora de la Facultad de Derecho de SADE, sobre todo en temas de marketing y estrategia, y ahora en temas de innovación y el mundo está cambiando tanto que en temas de Legal Tech. Y evidentemente todos estos temas que proponéis son de máxima actualidad y luego va a haber un antes y un después. Yo creo que el coronavirus va a funcionar como un turbo acelerador de estos cambios que se veían venir. Efectivamente, efectivamente. Y por eso hemos querido contar contigo para que nos ilustres un poco, ¿no?, de estos cambios que nos auguran. Así que, sin más dilación, si os parece, vamos a empezar. Antes de nada, simplemente recordar las normas de la casa de estos webinars. Bueno, por supuesto, la introducción. Deciros que esta sesión va a estar grabada, ya lo sabéis, para todos aquellos que la queráis volver a ver o si la queréis compartir para las personas que no han podido asistir. Y por supuesto que tenéis en el apartado del chat un espacio para poder hacer vuestras preguntas, que por supuesto dedicaremos unos minutos al final del webinar para responderlas, ¿vale? Mientras tanto, vuestros micros están muteados para asegurarnos que el audio es correcto. Así que, sin más, empezamos. Como veníamos diciendo, ¿no?, el mundo pues, ha cambiado, ¿no? Desgraciadamente esta crisis a dejar muchas consecuencias y entre ellas la aceleración de algunas buenas prácticas, de algunas políticas, de algunos cambios en la estructura laboral, ¿no? Y ahí es donde queríamos profundizar un poco. Así que casi, pues Eugenia, te cedo la palabra, ¿no? Un poco la primera pregunta que te lanzo es, de estos grandes cambios, este paradigma, en esta nueva manera de trabajar, ¿qué nos puedes decir, Eugenia? Bueno, pues yo creo que esta nueva manera de trabajar responde un poco a lo que ocurre en el entorno. Ya llevamos unos años hablando de lo que se llama el entorno VUCA, y el entorno VUCA viene de una palabra inglesa que es volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Y desde luego es exactamente cómo nos encontramos en este momento ahora. ¿Qué implica el encontrarte en un entorno? Antes las compañías operaban y en 50 años no cambiabas ni su entorno, ni sus hábitos de compra, ni tampoco la manera de operar en el mercado. Estamos en un mercado actual en el que en 2 años puede cambiar completamente el paradigma donde operan las empresas. Este término fue acuñado por el ejército americano después de la caída del muro, después de la Guerra Fría, para describir ese cambio profundo y esa necesidad de adaptarse constantemente. Y ese es el entorno en el que juegan hoy en día las empresas. Necesitan tener una adaptación rápida, estratégica, y cuando antes los planes estratégicos eran para 10 años, un plan estratégico puede revisarse incluso cada año. ¿Qué más implica? Pues implica una flexibilización de la estructura, o sea, puede haber picos de trabajo, puede haber proyectos nuevos, puede haber una necesidad de talento que a lo mejor no esté dentro de la empresa y que pueda contratarse de manera de trabajo por proyectos, y eso genera un cambio
totalmente diferente en cuanto a la atracción, y ya no se habla de retención de talento, se habla de que el talento, retener suena también a veces como algo involuntario, ¿no? O sea, se trata de engagement, ¿no? De compromiso del talento en la organización. Yo creo que ¿qué está demandando el joven, el talento joven? Pues el talento ya no encaja muy bien en estructuras rígidas, en estructuras piramidales, en el que haya pues, estructuras que reflejan incluso modelos artesanales, ¿no? Del maestro y el aprendiz, sino estamos viendo que en algunos casos y en determinados ámbitos, como puede ser el ámbito digital, pues los jóvenes incluso tienen un dominio mayor de entornos digitales. Entonces se lleva a un trabajo en el que la flexibilidad es la clave y además implica que sea el más adecuado, el que tenga los conocimientos más adecuados para trabajar en un proyecto y no el que jerárquicamente tenga funcionalmente un trabajo en jerarquía mayor. Y eso es un cambio muy profundo porque está dando la línea de flotación de muchas estructuras que se han generado de manera piramidal y de manera en el que el presencialismo formaba parte del trabajo, incluso de la propia valoración del desarrollo de los empleados o del talento. Hoy en día el presencialismo no es necesario ni clave, y lo que sí está es importante el que este coronavirus nos ha demostrado que el teletrabajo y el no presencialismo es posible. Yo creo que una de las preguntas que haces es cómo serán las organizaciones del futuro en este nuevo contexto, ¿no, Tono? Pues yo creo que vamos hacia organizaciones, luego hablaremos más en detalle, pero hablaremos organizaciones en que el talento no solo se capta por una retribución económica, que también, sino se capta por un proyecto y se capta también por una forma de vida. Y eso es absolutamente diferente, ¿no? Antes, nuestra generación, cuando entrábamos a un trabajo, preguntábamos, no nos atrevíamos a preguntar el salario, si se trabajaba el viernes, si no se trabajaba, cuál sería el horario. Hoy en día, sobre todo los millennials, no trabajan por la promesa de un futuro, si trabajan mucho ahora, luego llegarán a ser un directivo que ganará mucho dinero. O sea, hoy en día los jóvenes trabajan cuando el trabajo les parece interesante en el día de hoy. Y eso genera que la atracción del talento sea más complicada porque si el proyecto no les interesa, no tienen ese miedo a la red, a estar atado, porque en su manera de vida no generan tantas ligaduras en cuanto pues, a lo que puede ser pues, tener una hipoteca, tener la pertenencia, ¿no? Yo creo que eso también se ve en los nuevos modelos que han cambiado el paradigma. Pues la empresa mayor hotelera pues no tiene hoteles, la empresa mayor de taxis no tiene taxis, no tienen motos, existen modelos en el que tú puedes alquilar la moto. Eso está replanteando el mundo financiero, ¿no? Con el mundo del fintech, que puedes conseguir préstamos de poco dinero de manera muy rápida, solo a través de conociéndote a través de la red. Y eso implica también un cambio en el modelo y hábitos de compra de los propios jóvenes, que su manera de entender el trabajo es totalmente diferente a lo que ha sido en el pasado. Desde SADE, por ejemplo, antes los números 1 de las promociones, bueno, pues buscaban salario y buscaban una carrera muy preestablecida para llegar a ser un directivo. Hoy en día se presentan carreras alternativas y como tú, Tono, y muchos que estáis en WOFU, el tema del emprendimiento es un tema que está surgiendo entre los jóvenes y que es una opción interesante para aquello, lo que se llama el talento no alineado,
que no quiere estar dentro de las organizaciones y que se habla de entornos colaborativos. Y hacia ahí es donde estamos yendo ahora, hacia modelos en el que empresas y también personas colaboran para determinados proyectos en entornos de modelos flexibles. Absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo y me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Es decir, hay muchas empresas que han tenido mucho éxito históricamente, empresas tradicionales de renombre, pero que siguen con esas estructuras rígidas, con esos modelos un poco más clásicos, ¿no? Y que desde luego tienen que tener en cuenta todos estos conceptos si quieren mantenerse el líder, sobre todo en lo que es la retención del talento joven y adaptarse, ¿no? a estos nuevos modelos. Muy bien. Eugenia, dime, ¿cuál es el siguiente tema? Vamos a desarrollar el entorno buca, las skills, para profundizar un poquito más en este tema. Sí, mira, el entorno VUCA lo que está generando es que las empresas tengan esa necesidad de generar planes de adaptación y planes estratégicos que se revisen constantemente. Y otra cosa que está generando es modelos de innovación. O sea, ya no se puede dar por sentado que existan modelos que funcionen en el futuro. Entonces hay que estar constantemente replanteándose los modelos de negocio poniendo al cliente en el centro. Y yo creo que eso, que se dice mucho, se ha convertido en una auténtica realidad para las empresas, que tienen que estar en permanente cuestión, reinventándose y generando modelos de innovación. ¿Qué es lo que está ayudando a esta innovación de manera acelerada? La tecnología. La tecnología se está convirtiendo en clave para ser una ventaja competitiva en el mercado. Y esto está generando que estos entornos tan complejos, la utilización de tecnólogos es importantísima, pero el paso previo siempre es una reflexión estratégica de lo que necesita el cliente. Y para ello es importante que desde la propia empresa se entienda la necesidad que tiene el cliente con procesos de innovación. Pues ahora estamos muchísimo con procesos de design thinking. El design thinking es una palabra que parece que es muy moderna, pero de hecho es una reflexión sobre los procesos de relación con los clientes, lo que se denomina los pain points. ¿Qué es un pain point? Pues es un momento doloroso con el cliente. Por ejemplo, todo el modelo de Uber está basado en reconvertir esos momentos hacia ventajas competitivas. Yo, que tengo cierta edad, cuando tenía que coger un taxi, tenía que llamar por teléfono, esperar que llegase, no sabía cuándo iba a llegar, tenía que tener cash para pagar, no sabía, tenía una cierta incertidumbre con el recorrido. Bueno, pues Uber llega para solventar estos pain points que tiene el cliente. Y esos modelos de design thinking, llamémoslo design thinking o llamémoslo procesos de reflexión estratégica donde el cliente está en el centro, es lo que está forzando este entorno, que tengamos esa necesidad continua de adaptar los modelos y, algo muy importante, no dar nada por sentado. Y otra cosa que no puedo obviar es los entornos globales. Las empresas operan en entornos con diferentes culturas, con diferentes modelos, hábitos de compra y con una geopolítica que cada vez está empezando a ser más relevante para las empresas y su crecimiento. Muy bien. Vale, perfecto. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Perdón, ¿qué te parece si hablamos de
las habilidades que más se pueden tener en valor, ¿no? en este nuevo contexto? Pues mira, yo creo que esta pregunta es muy interesante y además yo creo que a mí me gusta mucho hablar de lo que hace LinkedIn, porque LinkedIn realmente es quien tiene esta información relevante, o sea, realmente es lo que ellos están trabajando con ellos, proviene de lo que es una información empírica. Ellos siempre dividen entre lo que son los soft skills y los hard skills. Los hard skills son aquellos en los que es el conocimiento, en el que es capaz de medir y en el que eres capaz de recibir una formación de conocimiento. ¿Qué vemos? ¿Qué estamos viendo? Pues que todos los hard skills están relacionados con lo que es la tecnología y el mundo en la red, el mundo de Internet. Esto nos hace, nos plantea varias dudas. Por ejemplo, el talento más maduro, pues muchas veces no ha recibido esta formación. Y los que están en primera línea en este tipo de hard skills, pues son los jóvenes, ¿no? Fijaros que el primer hard skill que LinkedIn destaca es el blockchain. El blockchain está ¿Qué es el haciendo... blockchain? El ¿Qué es el blockchain, blockchain, Eugenia? el blockchain la verdad es que parece que es una palabra mágica, ¿no? Que parece que ahora todo el futuro vaya y pase por el blockchain. El blockchain es una tecnología que funciona en bloques en la red de tal manera que para que emite certezas o certificados en función de un bloque. Si se cumple un axioma y el siguiente también se cumple y el siguiente también se cumple, te da una secuencia que te genera un código para un contrato, para un link, por ejemplo, en que puedas certificar tus estudios. Es un concepto muy tecnológico en el que, pues, por ejemplo, todos los smart contracts se basan en tecnología blockchain, que son autoejecutables, o sea, cuando un barco libera su mercancía en un puerto, se libera un código para que se produzca el pago. En tema de fintech, pues también el blockchain es el que te ayuda a tener seguridad en algunos de tus pagos. Es una tecnología de la que se habla mucho, pero que a día de hoy aún es cara y consume muchísima energía. También deciros que hay mineros, o sea, esto consiste en que muchas personas en comunidades minen datos, generen estos bloques para que se puedan resolver o generar contratos o generar documentos que quedan grabados en la red. Y eso, una de las cosas es que la gran mayoría de mineros están en China. Y eso también genera un problema porque en un país que tiene pocas libertades también genera muchas reticencias y luego que lo que se llaman estas granjas de mineros también consumen muchísima energía. Si tu pregunta, Tono, también es si el blockchain se está utilizando en la realidad de las empresas hoy en día, se está utilizando sobre todo en criptomonedas, como puede ser, pues seguro que todos habéis oído hablar de los famosos bitcoins o la red de Ethereum, que son modelos alternativos que lo que intentan es generar desintermediación, como la desintermediación de los bancos. Por ejemplo, pues todo lo que son los smart contracts. Pero la realidad es que aún no es una tecnología que se esté utilizando en el día a día de las empresas. Sí que está en los bancos, sobre todo por las criptomonedas y por la seguridad, y luego está planteando muchos cambios de paradigma, como por ejemplo el de los notarios o el de los registradores, porque si son capaces de certificar en la red y en la red de que todo el mundo lo vea y pueden dar fe, pues algunas profesiones también empiezas a estar cuestionadas. Claro. Interesante. Continúa. Entonces, si os fijáis, absolutamente todos los hard skills
están relacionados con este tipo, ¿no? El cloud computing. El cloud computing, pues, por ejemplo, ahora con el coronavirus se ha puesto de relevancia la necesidad de que las empresas estén en la nube y de que se pueda trabajar y acceder desde cualquier sitio. Destacaría también todo el tema de inteligencia artificial. ¿Por qué? La inteligencia artificial es una palabra genérica que se utiliza para cuando podamos hablar el lenguaje natural con las máquinas. Estamos muy lejos de eso, a pesar de que se plantean si muchas profesiones, sobre todo en lo que yo me dedico, que son servicios profesionales, puedan ser sustituidas por robots, los científicos hablan que estamos lejos de esa inteligencia artificial en el que el lenguaje de intercambio con las máquinas sea un lenguaje natural. Entonces, lo que está ahora funcionando en inteligencia artificial es lo que se denomina el machine learning. El machine learning lo que hace es utilizar muchos datos para generar patrones y convertir en predictible, en la predecibilidad, ¿no? El machine learning se utiliza muchísimo y esa sí que es una realidad de las empresas. No el lenguaje natural, todos tenéis Siri, ¿no? Mi Siri es bastante díscola, no me contesta todo lo que yo quiero. Pues esa es un poco la realidad del machine learning, de la inteligencia artificial. El machine learning está avanzando a pasos agigantados y lo que también se utiliza mucho es el deep learning. El deep learning es lo mismo que el machine learning, pero los datos son audiovisuales y eso hace que los datos audiovisuales, pues por ejemplo es lo que utiliza Amazon o lo que está utilizando Netflix cuando marca modelos de compra, ¿no? Que da un poco de susto porque cuando te pone el 99% te gustaría, pues es verdad y tiene sentido. ¿Qué más mundos está utilizando? Pues el UX Design, el UX Design, todo lo que es web, el entorno web y el todopoderoso Google está generando mucha necesidad. Pensar que la gente busca por Internet para comprar. Entonces, toda esa formación será extremadamente relevante y, desde luego, todo el mundo audiovisual. Fijaros que aquí se cuela el mundo de las ventas. Siempre se necesitarán buenos vendedores, para lo que sea. Y me Todavía, perdona, Eugenia, pero todavía no me acabo de imaginar un mundo en el que sean las máquinas las que vendan, ¿no? O sea, sí que las máquinas pueden llegar a hacer un montón de funciones, pero que te venda una máquina, eso lo veo más complicado. Yo creo que es complicado, sobre todo en el mundo en el que estamos ahora, ¿no? Es un mundo en el que claramente vamos a un partnering con los clientes y yo creo que vosotros esto en Wofu lo hacéis muy bien. Tenéis que entender lo que necesita el cliente, conocer su negocio, compartir de verdad sus necesidades, adelantaros, generar proyectos comunes con ellos. Y yo creo que eso es imposible que una máquina lo sustituya. Sí que os puede hacer ser más eficaces y ayudar a vuestros clientes a ser más eficaces en sus procesos de trabajo, pero no sustituir pues, esa parte incluso de procesos de innovación y de análisis del cliente, porque sí que vamos a un mundo en que la parte emocional es importante y el vínculo incluso personal que se genere entre las compañías es importantísimo. Yo acabo de realizar un estudio para el sector legal, hablando de marcas, y cuando les preguntaba qué era lo que diferenciaba las marcas, pues todos han respondido con unanimidad de que lo que diferencia las empresas y las marcas son las personas que trabajan en ellas. Y siguiendo los soft skills, que los soft skills son aquellos que no se pueden medir, que responden al lado
derechos del cerebro y que fijaros que son absolutamente difíciles de son intrínsecos a la persona y si se pueden formar en conocimiento, sí, hoy en día ya hay muchísima formación, pero fijaros que es muy importante que el primero es la creatividad, porque en un entorno que te tienes que adaptar a los cambios constantes y las demandas de los clientes, un profesional que sea creativo pues es la clave. Y el intraemprendimiento o el emprendimiento tiene mucho que ver con la creatividad. Fijaros que ahora en este entorno, estos directivos tradicionales que han trabajado en una empresa, que llevan muchos años, tampoco encajan con lo que es el perfil creativo, que necesita estar en varios proyectos para desarrollar esa creatividad y para generar esa flexibilidad que le puede proporcionar estar en diferentes proyectos. Y además me gustaría destacar que la creatividad también está muy vinculada a la diversidad, ¿eh? Y eso implica que en las empresas es muy rico que haya perfiles diferentes y no perfiles formados en las mismas universidades, con la misma trayectoria, que vivan en las mismas zonas. Entonces, eso genera, esos entornos de creatividad también se generan teniendo los equipos diversidad. Más allá de hablar del entorno de mujeres, o sea, la diversidad enriquece la toma de decisiones. El segundo es la persuasión. La persuasión, desde luego, es una habilidad innata. También ahora hay muchísima, fijaros que en el mercado hay muchísima formación de poder e influencia. En universidades como Harvard, o en INSEAD o incluso en ESADE, se está formando. Es verdad que hay técnicas, pero yo creo que hay una parte inherente, interna, a temas de persuasión. Y luego, por supuesto, la colaboración y la adaptabilidad. Cuando se hablaba del entorno VUCA, responde absolutamente a estas necesidades. Deciros que, por citar a Darwin, hablaba de que las especies que sobrevivían a los cambios no eran ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino eran las especies que eran capaces de adaptarse al cambio. Y ese es el entorno en el que nos encontramos ahora y requiere de directivos y requiere de un talento capaz de reaccionar y de adaptarse y de ser creativo e innovador a todos estos cambios. Por supuesto, la inteligencia emocional también se ha convertido en algo relevante porque requiere tratar con equipos y colaborar. De verdad, estamos en la era de la colaboración. Y insisto en que a mí me gusta mucho la manera en que trabajáis porque vosotros generáis ese campo de entorno de colaborativo. No es una relación tanto abogado-cliente como de colaboración. Correcto. Con esto acabaría mi intervención en cuanto a los skills más requeridos. Vale. Yo quería preguntarte, Eugenia, ¿cómo es esta evolución de la que hablas, ¿no? Es decir, hablábamos antes del acelerador, ¿no?, que ha supuesto esta crisis en la que estamos viviendo. Bueno, ¿cómo le explicamos a la gente que deben evolucionar todas las empresas que no lo hayan hecho o cómo lo han hecho las que sí que han dado ese paso? Pues yo creo que si os fijáis en este esquema, fijaros que en los modelos tradicionales se hablaba de una fuerza de trabajo con una relación contractual en el largo plazo, en el que la aspiración de un trabajador era, bueno, pues tener un contrato fijo y tener unas funciones muy claras, una carrera muy clara, y eso ha generado en las empresas estructuras muy rígidas
Y te pregunto, Tono, ¿tú crees que estas estructuras tan rígidas para este entorno VUCA son capaces de reaccionar de manera rápida? No, me deduzco que no, ¿no? Que esa rigidez precisamente les impide quizá pues, dar ese salto, ¿no? Me imagino que al final van a tener que ser más flexibles y dar un paso adelante, ¿no? De cara a evolucionar pues, a la misma vez, al mismo ritmo que la economía, que las personas, que las tendencias, que el mundo laboral. Ujú. Absolutamente. Es muy difícil que una empresa con estas estructuras rígidas sea capaz de reinventarse en un entorno en el que aún no conocen a su mayor competidor y que puede salir en menos de un año un competidor que pueda comerse el mercado, como les ha ocurrido a los hoteles, como les ha ocurrido a los desplazamientos, como ocurrió en su momento con Apple, cuando era una empresa de ordenadores y se comió el mercado de teléfonos móviles. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que tus futuros competidores ya incluso no vienen de tu mercado, provienen de otros mercados en el que la tecnología puede favorecer la desintermediación de mercados y en el que necesitas tener a personas muy diversas y muy enfocadas al proyecto. Además, la fuerza de trabajo ya no puede ser únicamente, yo no estoy diciendo ahora que la fuerza de trabajo, bueno, pues ya se quiten los contratos fijos y no estoy diciendo que eso pueda ocurrir, pero desde luego es que también los jóvenes, yo conozco, y el sector legal es uno que conozco, que cuando se les ha dicho, se les ha llamado para decirles que se les hacía un contrato fijo, les ha asustado, que tampoco sabían si esa empresa iba a ser el futuro para ellos, sino hay un cambio profundo de mentalidad desatado por el cambio de entorno, en la manera en que somos también como consumidores. Compramos en 2 horas, compramos por internet, nos relacionamos por Redes sociales. FaceTime, exacto. O sea, ese cambio en nuestros hábitos de compra de vida lo trasladamos también al mundo empresarial. Uh-huh. Y de hecho, estamos viendo que las empresas de éxito están en una transformación no solo de la parte de los hard skills, sino de los soft skills, pero también de sus instalaciones. No sé si habéis visto la película de El Becario, que habla de Sí. que se ve el entorno de Google. Uh-huh. Bueno, pues es que incluso en servicios profesionales ya hay esa zona de pensar, esa zona de Toboganes. creatividad. Sí, de inspiración, sí, desde luego. Es que lo que ha servido, yo creo que en este cambio de paradigma, lo que ha servido en el pasado no necesariamente va a servir en el futuro. Y es más, probablemente no va a servir en el futuro. Y esto implica que incluso desde culturalmente, las empresas destinen espacios para la innovación, la creatividad y una cosa que destacaba LinkedIn, para evitar los silos empresariales, para que los de marketing hablen con los técnicos, porque ese flujo de ideas genera también innovación y equipos mixtos en el que cada uno puede aportar su conocimiento para un determinado proyecto. Entonces, como se puede ver aquí, pues vamos a que las organizaciones tienen que ser rápidas, tienen que ser capaces de montar equipos de una manera en la que la colaboración sea interesante, sea rápida, pero no solo con la compañía, sino con los proveedores y con otras compañías para prestar servicios. De hecho, estamos viendo cada vez pues, más colaboraciones entre monstruos de compañías para llegar a servicios. Por ejemplo, el Open Data, ¿no? El Open Data es
pues que de repente empresas compartan datos, por ejemplo, en el mundo médico. No sé si conocéis Watson. Watson es un programa de IBM en el que, de inteligencia artificial, todos los hospitales compartían sus diagnósticos para poder ser predictivos, ¿no? Eso es una nueva modalidad del Open Data. Pero vamos hacia un entorno colaborativo de progreso, de rapidez, y en el que las organizaciones líquidas tienen la capacidad de reacción necesaria para adaptarse a este entorno. Absolutamente, absolutamente. Eugenia, ¿y cuáles son los beneficios, ¿no?, de dar este salto de cara a las empresas que lo vayan a ejecutar, a los trabajadores? Es decir, que este nuevo contexto, ¿qué beneficios tiene? Mira, voy a ir muy rápido porque me dicen que están cortos de un tiempo y Sí. me gustaría hacerte una pregunta a ti también, Ujú. Tono. Yo creo que los hemos dicho, es una ventaja competitiva, un mayor acercamiento al talento, una manera de desarrollar ágil en el negocio, soluciones innovadoras y desde luego lugares donde la diversidad y la reducción del presencialismo van a llegar. Me gustaría saber en esto cómo vosotros sois capaces de transformar en una realidad esto que hemos hablado de la importancia de estas organizaciones líquidas, Tono. Bueno, nosotros desde nuestro prisma, pues lógicamente queremos ayudar, ¿no?, a nuestros clientes a que también den ese salto y bueno, en este nuevo concepto del que venimos hablando, ¿no?, del trabajo líquido, es algo que ya venimos comentando hace mucho tiempo y que probablemente ahora pues haya acelerado y ya sea una realidad, ¿no? Al final, la definición de trabajo líquido es que es una construcción y transformación consciente de cada aspecto de la cultura organizativa, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del trabajo líquido? Pues todo aquello que se contrapone, ¿no?, con el trabajo sólido del pasado del que hablamos. El trabajo líquido es la nueva manera, un trabajo, digamos, flexible, un trabajo adaptable, un trabajo moldeable y aceptado por todos, ¿no? Como dice nuestro CEO, Miguel Fresneda, el objetivo del trabajo líquido es aspirar a un universo laboral sin fricciones entre empleados y empleadores, ¿no? En ese sentido, nosotros al final, el concepto de trabajo líquido, para que sea una realidad aplicable en las organizaciones, es necesario contar con soluciones digitales, ¿no?, que ayuden a gestionar los tiempos de los empleados y los equipos, incluso de manera remota. Por lo tanto, nosotros, en la actualidad, las organizaciones se enfrentan a múltiples dificultades en lo que representa la gestión de los recursos humanos, ¿no? Hemos visto que no todas las empresas han dado ese salto, o a lo mejor algunas lo han hecho en algunos departamentos. Nosotros, concretamente, sabemos que recursos humanos muchas veces carecen, ¿no?, de esas herramientas y al final queremos que se adapten de manera ágil a las nuevas tendencias de la digitalización, ¿no?, adoptando pues, soluciones tecnológicas, escalables, ágiles, conectables e integradas entre sí, y que al final dotan de mayor libertad a los empleados, pero sin perder el control, ¿no? Concretamente, pues hablamos de la gestión del tiempo y al final lo que hemos demostrado es que estamos ahorrando pues, hasta el 85% del tiempo. E insisto, ¿no?, la tecnología para precisamente este nuevo contexto es clave, y es lo que nosotros proponemos, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Pues la verdad, algo que ya hemos mencionado antes, ¿no?, poniendo en el centro a las personas, poniendo en el centro a los trabajadores y permitiéndoles gestionar sus propios tiempos, ¿no? El concepto de trabajo líquido, al final, lo que propone es hacer proyectos de manera colaborativa, de manera transparente, flexible. De hecho, para María José Dunjó, que es especialista en cambio y reinvención profesional, ella decía lo importante bajo este nuevo paradigma es el valor diferencial que aportamos en talento, en conocimiento, en experiencia, en competencias y un modelo de negocio bajo el que ofrecemos pues nuestros servicios, ¿no?, concretamente los horarios flexibles, la sostenibilidad laboral, relaciones
no exclusivas entre empleado y empleador. Y desde Wofu pues, apoyamos este cambio con una solución para la gestión del tiempo, desde el punto de vista más amplio, el tiempo de los trabajadores, pensada y diseñada pues, desde un entorno colaborativo, donde recursos humanos, jefes de equipo y el propio empleado pues manejan de manera colaborativa pues, los tiempos, las horas trabajadas, horas a proyectos, vacaciones, bajas, y de alguna manera pues, recursos humanos tiene ese engagement, ¿no?, con los trabajadores, que es poner tecnología a su disposición para gestionar los procesos de manera más rápida, ¿no?, y poderse centrar en cosas que aportan más valor. Desde, desde luego, yo creo que de todo esto que hablamos de manera teórica, el tener que aterrizarlo, necesitan herramientas como la vuestra, porque yo creo que es una buena simbiosis de la tecnología y del modelo cultural para reaccionar a este entorno, que pueda utilizar, que tenga estos recursos de manera real para aterrizar estos conceptos. Desde luego. Eso es un poco nuestra aportación, ¿no?, desde nuestro granito de arena a ese cambio, que sí que es cierto que más allá de nuestro producto, nosotros en Wofu compartimos absolutamente la cultura que has comentado, compartimos absolutamente todos esos procesos, esa manera de apostar por la tecnología, aunque casi pueda parecer extraño, y flexibilizar nuestra estructura con teletrabajo, con todos esos... con todas esas políticas, ¿no?, que favorecen a que el trabajador se sienta más cómodo, sea más productivo y sobre todo pues, pueda retener a los mejores, ¿no? Si te parece, vamos a pasar a las preguntas, que vamos un poquito mal de tiempo. A ver. ¿Dónde están? Vale. No sé si... Aquí preguntas. Yo no he visto ninguna. No sé si mis compañeros de marketing me han pasado alguna, pero antes sí que me ha parecido ver. Ah, sí. Nos preguntaba Víctor Payares, a Eugenia, te preguntaba a ti, te la leo. Mi negocio también es de servicios profesionales, concretamente somos una asesoría laboral de recursos humanos, contable, fiscal y reseller de Wofu. La pregunta es, ¿crees que nuestros clientes tradicionales, que siempre han sido reacios a cambios y sobre todo a la digitalización de sus procesos, que les obliga a cambiar su forma de trabajar y de pensar, van a estar más receptivos a un cambio radical debido a la experiencia que han tenido que vivir con esta crisis? Pues absolutamente. O sea, pensar que el entorno que nos encontramos ahora es extremadamente competitivo. Servicios profesionales, que es un entorno que conozco muy bien, hay muchos que prestan servicios, además hay una fuerte presión a los honorarios a la baja, y aquellos que no sean capaces de optimizar los procesos, de retener al mejor talento, van a sufrir mucho. Y en sectores tan tradicionales, desde luego van a necesitar absolutamente abrirse a estos cambios y a la tecnología. Por algo muy importante, es que no van a ser competitivos si no son capaces de adaptarse. Y yo, que vengo de un sector muy tradicional, como pues el mundo de los abogados, el cambio ha sido radical. La utilización, de hecho, se ha generado el ámbito del legal tech como algo necesario para ofrecer ventajas competitivas al cliente. Y veo que preguntas también que se vaya a producir una recentralización del sector. Yo creo que sí, y que desde luego es una oportunidad para moverse, para pensar justamente que lo que siempre ha funcionado no necesariamente va a funcionar. Nos preguntaban también antes un poco que dentro de este proceso, ¿no?, de estos avances de las nuevas políticas y el nuevo paradigma, cuando hablábamos de que esta nueva crisis puede acelerar algunas de estas medidas, nos preguntaban exactamente, ¿no?, qué puede cambiar la crisis del COVID, es decir, qué efectos más inmediatos pueda tener en este nuevo paradigma laboral, o qué van a hacer las empresas en ese sentido. Yo creo que de entrada se van a replantear, es el fin de la era del presencialismo,
y lo creo firmemente porque se ha demostrado que va a funcionar y creo que empresas como la vuestra van a ser importantes para ayudar a este cambio de paradigma, porque el presencialismo, ya os digo que para mí es el fin. Creo que van a entender la necesidad de la tecnología. Quien no sea capaz de trabajar en remoto va a tener un problema en este entorno. Y luego el talento. Se va a tener el mejor talento allí donde se encuentre. Y eso requiere de organizaciones absolutamente líquidas. Por otra parte, creo que el tema de la colaboración, pues eso, el poder compartir, sobre todo empresas, pues como nos preguntaba antes Víctor, ¿no? O sea, empresas tecnológicas con empresas de servicios profesionales para ayudarse a avanzar en el mercado. Y creo que va a haber en general un aspecto emocional en que la solidaridad va a ser muy valorada también entre como uno de los valores y como uno de las características de las empresas. Muy bien. Tenemos una última... Veo que hay otra pregunta, Tono. Sí, nos lanzaba Ana Carmona, nos decía, muy interesante el contenido, nos da las gracias a ella, por supuesto, y nos preguntaba de qué manera los jóvenes podemos hacer ver a las empresas más tradicionales la importancia de adaptarse a la demanda de ese talento, ¿no? O sea, cómo los jóvenes pueden hacer ver a las empresas la importancia de la flexibilidad horaria, el home office, la conciliación laboral. Pues mira, yo creo que esto es algo que está ocurriendo. De entrada, es una pregunta que los jóvenes se atreven a hacer en los procesos de selección, cosa que antes era impensable. Segundo, el mejor talento no quiere ir a veces a empresas tradicionales. Y esto es algo que las empresas lo tienen muy estudiado. O sea, el primer percentil de una promoción ya no necesariamente quiere entrar en los procesos tradicionales, por ejemplo, en el ámbito del marketing, ser project manager para ser... No, tienen otras. Y luego, por ejemplo, no hemos hablado, pero las empresas necesitan, tradicionales necesitan insuflar intraemprendimiento y no pueden captar al mismo tipo de talento. Yo creo que es una corriente que es imparable, porque a veces incluso cuando entra gente de talento bueno, sale al cabo de un tiempo porque no soporta estas estructuras. Creo que el movimiento es imparable y lo que podéis hacer es, yo creo que lo que estáis haciendo, pedirlo y demostrarlo. Desde luego es una realidad. A mí me consta que en Estados Unidos ya hay la mayoría de perfiles técnicos en todas las entrevistas de trabajo, lo primero que se pregunta es si hay 2, 3 o 4 días de teletrabajo a la semana, ¿no? Porque es algo muy habitual, muy interiorizado en todas las compañías y casi un requisito, ¿no? Por parte de los jóvenes, que en la medida en la que nos vayamos adaptando y vayamos promocionándolo, pues seguro que las empresas también se darán cuenta, ¿no? Que es la demanda del propio trabajador. Vamos avanzando con las preguntas. Vengo aquí una de Víctor. Te pregunta Eugenia, ¿nos podrías dar un consejo para analizar nuestra cartera de clientes y detectar esos pain points para ser más competitivos? Sí, a ver, yo no sé si a ti, Víctor, te pasa, pero los clientes en servicios profesionales se suelen quejar de que no entienden los precios o no entienden su modelo de facturación, ¿no? Todo el tema de precios, modelos de facturación, cuando les llegan las facturas, el tema de cómo te avanzas a sus posibles necesidades, yo creo que es clave. Y desde luego hay un tema de eficiencia en el que la tecnología debe incorporarse en los procesos para ser más eficiente y que tú mantengas tu rentabilidad. Porque si no, es otro punto. Si no eres capaz de mantener tu rentabilidad con la eficiencia, también corres un riesgo importante, porque otros sí que lo eran. Muy bien. A ver, nos preguntan, Akira, si consideras que las empresas deben adaptarse a las metodologías de trabajo de las nuevas generaciones para que resulte más atractivo incorporarse a algún proyecto. Bueno, es un poco lo que estamos comentando, ¿no? O sea, te pregunto Absolutamente, la importancia de que la empresa se adapte. Sí.
Fíjate, Nakira, que algunas empresas lo que generan dentro de sus, cuando son muy tradicionales, generan lo que se denomina una aceleradora dentro de la propia compañía para intentar mover y cambiar modelos tradicionales, como puede ser en Cuatro de Casas, Acelera, o en ICE, pues han comprado también aceleradoras para generar revulsivos para el cambio y metodología de trabajo tan tradicional. Y eso está ocurriendo. O hay empresas que también generan viveros de startups que están en continuo para que se cree esa capa freática de relación entre los tradicionales y los no tradicionales, para impulsar el cambio, porque es difícil mover estructuras muy tradicionales. Desde luego. Y ya la última, nos pregunta Inma, una pregunta interesante. En los servicios dentro del sector hostelería, ¿cómo se gestiona el fin de la era del presidencialismo? Es decir, la central, la estructura principal, pues ya intuye, ¿no?, que el teletrabajo, pues, pero ¿qué pasa con todos aquellos empleados que prestan servicio directo al cliente, ¿no?, que tienen que estar in situ? Pues la verdad es que estás hablando de un sector que está en pleno cambio de paradigma. Tuve la oportunidad de visitar en The Valley el Hotel del Futuro, ¿no? El Hotel del Futuro prácticamente no había contacto directo, o sea, ibas con tu móvil, hacías el check-in directamente y es un modelo que está en pleno cambio de paradigma. No os voy a negar que habrá sectores que en este cambio de paradigma tendrán que reinventarse porque habrá menos necesidad, ¿no?, de servicios presenciales. Pero yo creo que siempre habrá una parte humana o que diferenciará algunos modelos justamente en la parte emocional. Yo creo que la tecnología avanzará muchísimo. Y creo que eso generará pues el típico, era un pain point, ¿no?, el hecho de cuando te registras, la cola, pero el factor humano siempre para mí será diferencial. Desde luego no tengo una respuesta clara para el sector hotelero porque es un sector que está claramente en plena fase de reinvención. Y solo tenéis que mirar el Airbnb. Sí, sí, modelos que cambian, ¿no?, respecto a la estructura más clásica que conocemos. Pues, Eugenia, nos hemos alargado un poquito más de la cuenta, pero bueno, en cualquier caso, ya no tenemos más preguntas. Por supuesto que desde WOFU darte las gracias enormemente por haber participado con nosotros en temas que consideramos tan relevantes, ¿no? El poder compartir con los demás pues estas tendencias, estar informados ser consecuentes, ¿no?, con todas estas creencias para simplemente ser más productivos y estar más alineados con el mercado laboral. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Eugenia, espero que nos veamos pronto. Por supuesto que nosotros iremos en redes sociales lanzando próximas convocatorias para nuevos webinars, así que te dejo que te despidas y cerramos. Bueno, pues nada, muchas gracias y bueno, decir que a mí WOFU me encanta porque responde a esta descripción de lo que es una empresa líquida, de la colaboración y un poco de los valores, y que muchas gracias, estoy muy honrada de que me hayáis invitado a esta webinar de hoy. El placer es nuestro, Eugenia. Y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí por haber participado. Ya sabéis que lo tendréis colgado también en las redes y pronto trataremos el próximo tema a tratar. Así que, sin más dilación, muchas gracias y que tengáis muy buen día. Hasta luego. Un saludo. Chao, chao. Saludo.